Bueno, bueno. Ah, ya, o sea, vas pasando. Bueno, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en nuestra primera transmisión de Mentes Enigmáticas. Mi nombre es Salvador Holmes y hoy día seré su presentador. Así que eh, vamos a empezar con esto. Estoy muy feliz de los que aún no han venido y quiero saber que estén o no estén. Sería grandioso que compartan el link, que compartas el directo para que más gente pueda ver y escuchar esta transmisión y poder saber qué es lo que Mentes Enigmáticas trata y saber de lo que Mentes Enigmáticas quiere mostrar al público en general, de los asesinos en serie, cómo identificarlos, cómo hacer y cómo saber que esas personas son posibles y extremos casos de criminales. Y nada, ¿no? Sean bienvenidos una vez más a este canal de Mentes Enigmáticas, donde indagaremos y entenderemos las mentes de los criminales más conocidos en el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, las cuales pueden encontrar en la parte de abajo o en la parte de nuestro perfil de YouTube. Pueden seguirnos en TikTok y en SoundCloud. Hoy tendremos una invitada muy especial llamada Yasmín Paredes. Ella es especialista en psicología forense, quien nos explicará un poco sobre estas mentes enigmáticas. Ella nos podrá ayudar, va a responder algunas preguntas y podremos iniciar con este en vivo. Perdón, los nervios. Y nada más que decir, damos pase a nuestra invitada especial llamada Yasmín Paredes. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo te encuentras hoy día? Hola Salvador, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este podcast, programa de Mentes Enigmáticas. Bueno, o sea, yo me dedico a la psicología forense, yo estoy ahorita en el Ministerio Fiscal de España y bueno, o sea, lo que yo me encargo es aportar un poco este tipo de psicología para poder estudiar a las personas, a los criminales y así los jurados, los jueces, perdón, puedan tener una decisión, una toma de decisión a base del informe que yo entregue, ¿no? Entonces, por eso es como estoy aquí para poder solucionar tus dudas, la duda de muchos de tus seguidores, a ver si necesitan algo para poder identificar ese tipo de criminales, ¿no? O sea, generalmente cada persona es diferente, pero bueno, sí, o sea, tienen algo en común a veces. Perdón. Fallas técnicas aquí en el estudio. Y sinceramente, wow, es evidente que eres una persona que maneja muy bien esta área. Y hablemos en términos generales primero, ¿no? Coméntanos, por favor, Yasmín, ¿cómo se define a un asesino serial? Bueno, podemos recién hablar de un asesino serial cuando una persona, bueno, un criminal, un asesino, comete ya a partir de 3 a 5 víctimas y no tiene, o sea, no tienen relación con la otra, o sea, y es un periodo de tiempo entre crimen y crimen, ¿no? No es necesario que tenga una relación, que sea familia, que sean amigos, ¿no? O sea, generalmente este tipo de asesinos seriales solamente buscan a esas personas con un valor simbólico. Es por eso que o sea, estas personas van a tener una ganancia material y pues nada, o sea, por eso es que si tú te das cuenta, las personas, la mayoría de las víctimas son niños, son mujeres Y tienes toda la razón, pues, Yasmín, ¿no? ¿Y cómo son más que nada los asesinos seriales? ¿Cómo actúan? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso, por favor? Sí, claro. O sea, como te dije, las personas son como... Cada persona es diferente, ¿no? Pero puedes encontrar algunas características en común en cada una.
Como por ejemplo, la mayoría de esos asesinos seriales, de este tipo de personas, tienen antecedentes disfuncionales. O sea, como que frecuentemente estos tienen como un trauma en la infancia y esto tiene una relación con los abusos y los crímenes que cometen de adulto, ¿no? El elemento importante aquí es la fantasía, porque muchas personas empiezan a fantasear sobre este tipo de crímenes con estas mentes retorcidas desde chiquitos, desde la adolescencia. Y esta fantasía va avanzando y se va volviendo como que empiezan a soñar despiertos, eso se vuelve algo más real. Y es por eso como que vemos que muchas de esas fantasías que ellos imaginan se vuelven parte de sus crímenes, parte de cómo van a hacer sus crímenes, cómo efectúan sus crímenes, ¿verdad? Otra cosa que también puedes ver es que desde chiquitos, si es que les gusta como el sadismo, leer cosas, torturas, homicidios, los ves viendo mucho ese tipo de cosas, también influye mucho en eso, ¿no? Entonces, esos impulsos sádicos, ellos por eso como que por estos impulsos no pueden sentir empatía por su víctima, ¿no? Algunos asesinos como que hasta sienten este tipo de lujuria al hacerlo. Y pues nada, por eso es como ese placer que ellos tienen viene desde la infancia, se podría decir, ¿no? Claro, claro, claro. Sería coherente pensar que estas personas disfrutan del dolor, ¿no es así? O en otras personas. O sea, disfrutan hacer sufrir a otras personas, ¿sí o no? Ya. Sí, O se tienen podría decir. claro, o tienen estas tendencias sádicas y en todo caso, ¿qué señales crees que nos podrían ayudar para identificar a un asesino en serie potencial y muy peligroso para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían esos reflejos o señales que nos podrían transmitir esas personas que son posibles asesinos? Bueno, o sea, como te expliqué, esto viene desde la infancia, ¿no? Entonces podemos ver que desde chiquitos pueden presentar algunos signos de alerta. Por ejemplo, a esto nosotros lo denominamos conjunto McDonald. O sea que desde chiquitos pueden, o sea, como te dije, pueden estar viendo cosas de sadismo, o sea, al ver todo esto les causa como un placer hacerlo. Entonces empiezan como a maltratar a los animales, o sea, y no como algo chiquito, como un insecto, de que empiezan a torturar a la araña, a la cucaracha, sino como que empiezan a hacerlo con perros, con gatos, empiezan no sé, a prender un incendio, un fuego solamente por diversión y no simplemente porque es por quedar bien con sus amigos, sino como ya es algo personal. Entonces también tenemos lo que es los tipos de asesinos que podríamos decir, ¿no? Por un lado tenemos al organizado que usualmente como planifica lo que es su crimen, ¿no? O sea, tiene muy específico lo que va a hacer, tiene todo controlado, dónde lo va a matar, a quién va a matar y también como que llegan a tener una estrategia para poder acercarse a sus víctimas usando su simpatía, como es el caso de Ted Bundy, ¿no? Y por otro lado puedes tener al desorganizado que es solamente por impulso. Él trabaja por impulso y no sé, ni siquiera es como que él se preocupa de deshacerse del cuerpo. Donde mata es donde deja el cuerpo y solamente comete el crimen. Y bueno. Claro, claro. Pero es increíble cómo es que un hombre con una apariencia de la cual no se podría sospechar mucho pueda llegar a ser un peligro para la sociedad, ¿no es así? ¿Y tú qué opinas sobre los comentarios de algunas personas que dicen que creen que este tipo de conductas se puede heredar o que se debe a un trauma desde chiquito? ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre eso, Yasmín? O sea, es cierto, sí es cierto, como te he repetido ya, estas personas tienden a tener un trauma desde chiquitos, o sea, esto ya viene desde la niñez, sea por un trauma, un trastorno o algo así. Pero no creo que pueda ser como algo que se hereda, no creo que este tipo de trastorno puede ser algo que se hereda, porque como te dije, viene desde chiquito comportamientos inusuales. Por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, que vi que es un caso que tocaste en tu programa, Ujú. eh, creí haber leído por ahí que su tía una vez comentó de que ella despertó con cuchillos al costado, o sea, alrededor de ella mientras ella dormía. Claramente se asustó, pero lo vio como una travesura de infancia, de un niño, ¿no? Tal vez si es que
si es que la tía lo llevaba a que pueda hablar con un experto o no lo hubiese tomado tan a la ligera y hubiese hablado con Ted, no estaríamos hablando de Ted como un asesino serial, ¿no? Y bueno, o sea, en cuanto estamos hablando ahorita de la niñez, ¿no? De la infancia, pero si hablamos de la adultez, o sea, por ejemplo, Ted sí transformó todo este vaivén que venía en su cabeza de qué es bueno, qué es malo, todo eso, en unos episodios de euforia y tristeza, pues, porque no estuvo, como te dije, no estuvo medicado. Tal vez si es que hubiese ido a un profesional desde chiquito, pudo haberse controlado. Pero si te das cuenta, esto no se canalizó como debió haber sido, entonces sus reacciones a él, ay, perdón, fueron negativas, ¿no? Entonces sus impulsos fueron muy poco funcionales y no toleraba lo que era la negación, o sea, los eventos como que le rechazaban sus víctimas, es como no toleraba. Y es por eso que a veces llegaba a asesinar a las personas sin tener que cometer un acto sexual. Entonces, bueno, o sea, según leí por ahí en un foro que el Ted sí culpó su adicción a la pornografía a esto, pero la verdad es que no creo que tenga relación, porque él cruzó una línea de la fantasía sexual de que es matar a alguien a la necrofilia, porque él llegaba a abusar de sus víctimas ya muertas. Es increíble, la verdad es sumamente increíble cómo es que esta persona pudo haber hecho esas cosas. El caso de Ted Bundy es sumamente, es abrumador literalmente cómo asesinó a tantas personas y él como si nada, ¿no? Entonces, Yasmín, ¿podemos decir que las fantasías que se generan en la adolescencia podrían llegar a significar un peligro en el futuro, así como en el caso de Ted Bundy? ¿O no? Claro, o sea, estas fantasías, como te dije, llegan a ser o sea, llegan a dejar de ser de fantasías y pasan a ser una realidad para este tipo de personas, ¿no? En caso de los tipos de asesinos seriales organizados, pueden llegar a un punto de poder controlar ese tipo de fantasías, como es el caso de Ted Bundy. Él aprendió a desviar a otras personas a descubrir, ¿no? Lo que estaba haciendo. Ideaba distintas personalidades, se cambiaba el corte, que se cambiaba la forma de vestir, todo en él era diferente para poder tener en diferentes contextos de su vida. Entonces, como te digo, estas fantasías se acomodan a los impulsos y esos deseos de las personas, ¿no? A medida que tú vas, o sea, creciendo, estas fantasías dejan de volverse como fantasías y empiezan a volverse algo más, o sea, que esta fantasía sea una realidad, empieza a ser más atractivo para ellos. Entonces, Algo que le afecta más. claro, eso es algo como que ya no, o sea, ya no puede guardar como un sueño, como una fantasía, sino como que tiene que hacerlo real, es una necesidad que ellos tienen. Entonces, eso es un proceso en el que en realidad todos pasamos, ¿no? Porque eh, nosotros en sí, por ejemplo, los actores llegan a tener una fantasía porque ellos se meten a un papel, estudian el guión, llegan a sentir lo que su personaje dice que, o sea, el personaje es, pero no a una etapa donde ya llevan a vivir al personaje, o sea, termina la obra y ahí queda, pero en este caso de los asesinos seriales, sí llegan es un extremo de que ya es continuo, ya es más como atractivo hacerlo y queda ahí para siempre, ¿no? Entonces, poco esta fantasía, como te dije, se funde con la realidad en la mente de este tipo de criminales, ¿no? Confundiendo el bien y el mal porque todo está en tu cabeza. Claro, y más para este tipo de personas, ¿no? Que todo lo que pasa por su cabeza es como que, por así decirlo, te llama o te impulsa a hacer ese acto, ¿no? Y es como tú dices, es algo fantasioso en realidad, ¿no? Entonces, en la realidad no sería tan difícil poder ocultar esos ciertos comportamientos de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, que no pudo ocultar bien su comportamiento y al final salió delatado y todo lo demás y lo capturaron. Entonces, ¿no sería tan difícil? ¿O sí? O sea, es difícil, como te dije, que en tu mente vea esté el bien y el mal, ¿no? Y coexistan a la misma vez, ¿no? Que esto es lo que tenía más o menos Ted Bundy, pero él llegó, como te dije, a controlar hasta cierto punto, como tú dices, ya no pudo más, su mente colapsó y ya no pudo como diferenciar entre el bien y el mal, se le escapaba todo
o sea, uno que otro detalle de su plan se le escapaba y eso llevó a que ya no pudiera más negar lo que había hecho. Porque varias veces Ted fue detenido, pero sí llegó a defenderse muy bien y, y como te dije, llegaba a despistar a los oficiales para no caer preso. Pero ya llegó un momento en el que su mente colapsó y ya no pudo más, ¿no? Entonces, este criterio para determinar el bien y el mal en tu cabeza cambian con el tiempo. Y lo que está mal, como puede ser de un niño a un adolescente, puede llegar a ser como un aceptable a medida que tú vas creciendo y en la adultez ya llega a ser como algo normal, se podría decir. Entonces parece que Ted, al hacer como muchos crímenes, llegó a pensar de que ya era algo normal y digamos lo dejaba de su plan, como ya no lo cuidaba tanto, entonces dejaba un cabo suelto que llegó a que la policía y en general todos los detectives y tal llegaran a él, ¿no? Como él es la persona, porque como te dije, o sea, Ted tenía su mente trabajaba tan bien que era como tenía diferentes estilos, corte de cabello y tal, y despistaba. Decir personalidades, por así decirlo. Claro, como personalidades se podría decir, pero él era consciente de eso, entonces eso llevaba a que despistara a los oficiales, ¿no? A las autoridades. Pero como te dije, esto ya empieza a ser algo normal, una que otra detalle, y él ahí es donde dejó de, podría decir, eso fue su error, para que estas personas, o sea, para que los oficiales pudieran atraparlo, ¿no? Y ya tener pruebas de que sí, era él. Claro, en realidad ese fue su mayor error de Ted Bundy, ¿no? Claro. En teoría, claro. Claro, porque es mejor, ¿no? Sí, y a ver, ya para ir terminando, Yasmín, ¿qué es lo que recomendarías para poder identificar este tipo de personas? Ya sea por un gesto, unas palabras o algo. ¿Qué es lo que tú recomiendas para poder llegar o captar qué tipo de personas podrían ser asesinos en serie? Bueno, como te dije, o sea, cada persona es diferente y son pocos los casos, o sea, te puedo decir casi nulos que por lo menos yo he visto, que en primera instancia, o sea, como que lo conoces y ya, criminal. No, o sea, son muy pocos los casos en los que puedes identificar ese tipo de personas así de rápido. Pero si generalizas un poco, en realidad no es necesario criminales, sino como personas que sí son como que podrían llegar a abusar de alguna manera de ti. Y como te dije, esto va más para las mujeres, para los niños, porque son las víctimas más potenciales para este tipo de asesinos. Es las personas que ven a las mujeres como objetos, ¿no? O sea, que sexualizan, que cosifican a estas mujeres, podrían llegar a cometer este tipo de crímenes, un homicidio en general, no necesariamente un asesino en serie, sino como un homicidio. Yo creo que ese consejo va más en general a las mujeres, no en un asesino serial, porque para poder decir que es un asesino serial, ya te dije que es como, tiene que cometer de 3 a 4 crímenes, entonces yo no creo que como que necesitemos de 3 a 4 crímenes para poder ya identificar a un asesino serial. Claro, es muy cierto, en realidad un asesino ya se podría identificar con la primera muerte que hace, entonces no necesitas llegar a tanto para que sepas que es un asesino, ¿no? Claro, pues, es que si tú me preguntas sobre identificar un asesino serial ya es un montón de crímenes y la verdad es que creo que a nadie le gusta como dar ya creo que tú ya has cometido como 2, 3 crímenes, mejor hasta ahí nada más. ¿Has cometido 3 crímenes? ¿Eres asesino serial? Sí, entonces no. Sí. Entiendo. Y bueno, ¿cuál sería, ya me has dicho tu consejo, ¿no? De las personas si lograría identificar algún comportamiento por el lado de las mujeres y todo eso, ¿no? Y claro, eso sería más viable para personas que aceptan las señales. Pero, ¿qué pasaría en caso de las personas que son reacias ante ellas? Bueno, o sea, claramente hay personas que, como te dije, les importa más lo físico, entonces es como llegan a tener llegan a cegarse, como lo pasó de Ted Bundy, ¿no? Puede ser de que sí hayas, como que puedas, esta persona se parece a la de los muros de Buscados, ¿no? Pero Ted Bundy era simpático y se llevaban por eso y se cegaban, entonces la mayoría de los casos es importante por eso el apoyo de las personas que están en tu entorno, de las potenciales de víctimas, ¿no? Como te dije, mujeres, niños,
ya que estas personas como no se encuentran cegadas, más que todas las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres se dejan llevar por la apariencia física y no se dan cuenta de las red flags, las famosas red flags que puede tener un hombre. Entonces las personas exteriores a ellas, su familia, sus amigas, sí podrían darse cuenta de esto y podrían como buscarle algún tipo de ayuda. Claro, claro. Y eso sería lo más recomendable en sí, ¿no? Y en estos casos de los familiares y todo eso, ¿qué recomendarías a las personas que podrían tener a un familiar o amigo en peligro, por así decirlo, ¿no? Bueno, o sea, primero que nada, como te dije, es estar al tanto de estas posibles señales, red flags, que ahora le dicen los adolescentes, ¿no? Cuando puedan tener alguna duda, acudir a un especialista. Si pueden, también me pueden escribir a las redes sociales, te pueden escribir a ti, tú me contactas y yo podría ayudarlos también, ¿no? Es más que todo buscar ayuda para estas personas, ¿no? Y muchas de ellas, es como tú dices, son reacias, no quieren aceptarlo, pero no es como que brindarle como, oye, escúchame, tú estás haciendo esto, o sea, mira, date cuenta, ¿no? O sea, sino como que brindarles un apoyo y ya, y como que también tal vez, no sé, tener algún plan B para poder, o sea, ir más despacio, más como jugar, manipularlo, por así decirlo, mentalmente, o sea, con su mente, jugar un poquito con su mente para poder sacarla de esta situación, porque podría llegar a ser un poco difícil que esa persona se dé cuenta. Tienes toda la razón, Yasmín. Claro que es importante, sobre todo, el brindar apoyo y, bueno, apoyo a esa familia, a esa gente que podría sufrir estos atentados de personas que supuestamente puede ser tu primo, incluso, o tu hermano, Hasta tu familia. o alguien de tu familia, claro, y de la nada te apuñalan por la espalda y tú no sabes qué pasó. Literal. Si esa persona era tan buena, ¿cómo rayos es que ha pasado eso, no? Y eso, ¿no? Gracias por estos consejos que nos has dado, Yasmín. Gracias por estar aquí. Y ya cerramos con esto. Gracias, sí. Por invitarme. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender las mentes enigmáticas de los criminales. Y bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Ya saben que, por supuesto, pueden encontrar mayor información sobre este caso y otros más en nuestro canal de YouTube, así como podcasts, en videos en TikTok resumiendo o indagando sobre los problemas que vamos a transmitir y subir aquí a YouTube. Y eso, ¿no? En SoundCloud también los podcasts, como ya había dicho. Y nada, ¿no? Con nosotros será hasta otra oportunidad y les agradezco que estén aquí con nosotros. Muchas gracias y cuídense. Bye.